Hola, hola. Bueno, en esta oportunidad me encantaría aclarar el tema de las emociones en relación a los bioshock y a los síntomas que después se nos generan, tanto físicos como emocionales, como psicológicos, como existenciales, ¿sí? En nuestra existencia. Porque a veces, desde lo cotidiano, quizás confundimos y parece que estuvieran aisladas las cuestiones emocionales de lo que nos pasa físicamente. Y en realidad, detrás de todo bioshock, de todo conflicto que genera un síntoma, hay siempre una emoción que está asociada a ese conflicto. Recordemos que nuestra mente consciente funciona de una manera muy, muy diferente a nuestra mente inconsciente y que todos estos procesos en líneas generales están asociados a nuestro inconsciente biológico. Por lo tanto, no tiene nada que ver con lo que recordamos, con lo que nos parece, con lo que creemos que puede ser, con lo que suponemos, sino con situaciones que biológicamente impactan y se viven y que las toma nuestro inconsciente, las codifica, las archiva y que según nuestro inconsciente, aunque nosotros desde nuestra mente consciente las creamos superadas, no están superadas o no están gestionadas en tiempo y forma y siguen ahí como un conflicto activo, pendiente de ser expresado, pendiente de ser resuelto, de ser reconocido, que está ahí, desde nuestro inconsciente, que es lo que nos interesa en la recodificación bioexistencial. Por lo tanto, a veces recibo consultas donde las personas me dicen, ah, sí, pero tal situación, bárbaro, pero sí, yo ya les dije lo que le quería decir, ya me enojé, ya. Y no se trata de esto. Hay emociones, o sea, las emociones son siempre las mismas, pero impactan y quedan registradas en diferentes niveles de intensidad. Tenemos lo que se llaman las emociones secundarias y las emociones primarias. Pueden ser las mismas, pero la intensidad con la que impactaron en nosotros en el momento en que algo dramático, inesperado, imprevisto nos ocurrió es diferente. Por lo tanto, estas emociones que pueden ser ira, enojo, bronca, furia, rabia, asco, repugnancia, impotencia, tristeza, miedo, terror, pánico, me puedo estar olvidando de alguna, pero la lista, vergüenza, la lista está, la culpa, la lista está bastante completa, pueden impactar en dos niveles. ¿Cómo diferenciamos estos niveles y cómo nos damos cuenta cuál es la verdaderamente importante? Primero, la que llamamos primaria es la que realmente quedó archivada y asociada en los códigos inconscientes a ese bioshock, a ese momento de conflicto que para mi inconsciente sigue pendiente de ser resuelto y por ese motivo me genera algún síntoma en mi vida. La emoción secundaria es la que cubrió, tapó, enmascaró, protegió a esta emoción primaria. Por lo tanto, siempre cuando queremos en una consulta que recodificamos y pretendemos cambiar este código, actualizar la información del inconsciente para que el síntoma ya no sea necesario como información, tenemos que llegar a esta emoción primaria, porque es la que está conectada con el síntoma que se nos está presentando. Lo que es más factible y más fácil es que aflore o tengamos conciencia de la emoción secundaria. Y a veces la vivimos con cierta intensidad y nos parece que esa ya está, que es esa la situación o que es esa la emoción. Y realmente siempre detrás de esta emoción secundaria es donde encontramos más profundamente guardada, archivada y conectada al inconsciente biológico la emoción primaria. Cuando nosotros expresamos una emoción secundaria, no cambia nada. No cambia nada. O sea, puedo haberle dicho a alguien la bronca que tengo, el enojo, la vergüenza que me da tal cosa, la bronca, la ira, la furia, la impotencia. Puedo haber expresado todo a los gritos, sin grito, escrito o hablado. Lo puedo haber expresado, pero eso no cambia nada. No cambia nada en cuanto a la creación de mi realidad, porque no toca, no llega, no está conectada a la situación inconsciente que quedó grabada como conflicto. Por lo tanto, a veces sucede que, pero esto, como decía antes, ¿no? Esto ya se lo dije a fulanito porque me tiene harta, porque me da bronca. Y realmente no modificó nada, no cambió nada, la situación se sigue repitiendo, sigue estando ahí presente, porque esta emoción secundaria es la que llamamos políticamente correcta, es la que es fácilmente decible, explicable, expresable, y
y no cambia nada porque no está asociada a nuestra biología y al recuerdo, al archivo de nuestro inconsciente. Cuando realmente nosotros conectamos con la emoción primaria, que es la que sí está asociada a la biología, a la realidad, a nuestro inconsciente, a este conflicto, algo, algo cambia nuestra fisionomía. En nuestra biología cambia algo, nuestra expresión, y muchas veces vemos esto constantemente cuando la persona logramos llegar a conectar con esa emoción y se caen las lágrimas. Después puede ser una explosión de llanto, pueden ser lágrimas que se caen simplemente. Hay algo que se despeja en el rostro, toda la musculatura del cuerpo parece que se distiende y se relaja. A veces, seguido del llanto, viene una risa como abrupta, o a veces directamente esta risa abrupta, ¿no? Como con lo que decimos en lo cotidiano, cae la ficha, porque tocamos el archivo adecuado conectado con esa emoción primaria, que pueden parecer iguales, pero la gran diferencia es que esa emoción primaria está conectada al archivo inconsciente, por lo tanto cambia algo en mí primero, y luego lo cambia en mi realidad, lo cambia en mi existencia, y lo cambia en relación de aliviar o ya dejar de manifestar el síntoma, porque ya no es necesario, porque descubrí, pude expresar esa emoción primaria. La emoción secundaria es superficial y políticamente correcta decirlo, o sea, no, uno la puede expresar, en cambio la primaria es muy difícil de poder poner en palabras, es algo que a veces hasta nos da miedo poder decirlo, nos avergüenza pensarlo, puede pasar de un montón de maneras, pero queda más tapada, es visceral, está conectada con nuestras vísceras, con lo profundo de nuestro sistema visceral, y es políticamente incorrecta, o así la llamamos, porque es como que da miedo, vergüenza, cosita, y hasta nos sentimos como mal si la expresáramos y a veces hasta de pensarlo o de sentirlo. Así que bueno, quería aclarar esto y contarles de paso para que supieran por qué a veces decimos muchas cosas y parece que nos descargamos, ¿no?, de eso que tenemos ahí guardado, pero no es suficiente y no alcanza. Y a veces está bueno que para poder blanquear las barreras de nuestro inconsciente nos guíe alguien, nos guíe un consultor preparado para que podamos acceder a esos archivos inconscientes mucho más fácilmente y así liberar estas emociones primarias conectadas a los síntomas y empezar a sanarnos, empezar a poder actualizar la información de nuestro inconsciente para crear una nueva realidad. Bueno, nos vemos en el próximo. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, denme like y así me sigo inspirando y les sigo contando muchas más cosas. Gracias, gracias, gracias.